Muy bien, damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al ex jefe del Banco Mundial, Augusto de la Torre. Augusto, un gusto tenerle aquí presente, bien. Siempre lo tenemos vía Skype, pues con su interesante criterio y su guía en materia económica, su opinión y pues su análisis. Quisiera que usted nos describa el panorama que usted ve de aquí en adelante para el Ecuador, toda vez que fallaron todas las, digamos, el plan que tenía en un inicio el gobierno de eliminar subsidios, de incrementar algunos impuestos y de esa manera reordenar un poco la economía, bajar un poco la burocracia. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo nos ve en este momento y qué radiografía nos daría? Bueno, yo creo que no podemos sino estar absolutamente golpeados por una especie de llamado a la conciencia que se produjo en octubre y que reveló un Ecuador escondido, lleno de violencia, que nos sorprendió a todos y que obviamente no solo refleja unas fuerzas subyacentes de fracturas sociales muy grandes de nuestro país, que no están resueltas, sino también la presencia de grupos organizados, con capacidad de infiltración, con financiamiento internacional, que genera una cosa media tenebrosa para el país. Entonces yo creo que tenemos un Ecuador antes de octubre y un Ecuador después de octubre. Y el Ecuador después de octubre es un Ecuador con unos desafíos enormes, porque la pregunta de fondo para mí es si es que podemos ser una nación. Y los eventos de octubre podrían plantear la posibilidad de que no logremos tener un proyecto nacional. En particular, un proyecto nacional que incluya a las comunidades indígenas y a los pueblos indígenas, los cuales con buena razón han tenido una agenda de, digamos, identidad cultural absolutamente entendible, que tienen que defenderla, pero no han logrado defender esa identidad cultural dentro de un proyecto nacional del cual ellos se sienten parte. Y por otro lado, los mestizos y blancos, los pocos blancos que hay en el Ecuador y los muchos mestizos que habemos, viven en una burbuja separada de las realidades sociales más profundas. Entonces, eso está en el fondo. Y luego, en la superficie, o más cerca de la superficie, tienes estas cosas de grupos organizados, células organizadas, que son capaces de generar cohetes artesanales, escudos, encapuchados, infiltrarse y generar un caos, una anarquía que les sumió al país en una especie de guerra. Entonces ahora estamos levantándonos de eso, no creo que hemos digerido la implicación de todo eso. Y en el ámbito económico, el gobierno, que yo debo felicitarle porque después de golpearse contra la pared con el intento de eliminar los subsidios de los precios de los combustibles y de pasar una ley muy ambiciosa, muy complicada, trole, se da contra la pared, pero se levanta y propone un camino adicional. Yo siempre le digo a mis hijas, no importa caerse, lo que importa es levantarse. Bueno, en ese sentido yo estoy admirado y le felicito al gobierno por seguir intentando evitar lo peor. Mi visión de la economía ecuatoriana es que ya no podemos esperar que que la economía empiece a recuperarse en el siguiente año o en 2 años. Nos hemos comprado una recesión prolongada. Entonces ahora estamos en una situación de economía política en donde ya no se puede aspirar a lo mejor, sino tratar de evitar lo peor. Y creo que eso es lo que estamos tratando de hacer ahora, el gobierno está tratando de hacer ahora. En particular, si consigue que esa ley se apruebe en el Congreso y tramita las otras leyes que tienen que venir, que son, digamos, proyectos de ambición mucho más inferior que las que tenía antes, se podría retener el financiamiento de las multilaterales. Creo que se podría renegociar el programa con el Fondo Monetario. Se podría de esa manera ayudar a que la prima de riesgo país, que ahora ha subido a la estratosfera, empiece a moderarse y baje. Y con eso tal vez la economía planee a lo largo del siguiente año. Y en el siguiente año no vamos a tener crecimiento, posiblemente la economía se contraiga. Tampoco creo que en el año posterior haya crecimiento, a menos que haya un golpe de confianza y un crecimiento grande de la inversión. Entonces, creo que estamos en esta situación de lo que los norteamericanos llaman modeling through.
caminando poquito a poco, pero sin mucha dirección. Y vamos a tener que volver al debate nacional. Vamos a tener que traer otra vez sobre la mesa las reformas estructurales, Sí. sin las cuales la dolarización nos va a permitir crecer. Ahora, en esto de que tener que patear los problemas hacia adelante, ir planeando sobre los problemas y no resolverlos, sobre todo los problemas de fondo que usted ha descrito con tanta claridad, ahí viene la preocupación. Y es que seguimos como cambiando la sábana superficial, ¿sí? Pero no arreglamos el tema de fondo. Entonces, yo digo, no habría descontento ni crisis social, ni habría todas estas manifestaciones de violencia si estuvieran resueltos los problemas de las bases, porque si hablamos de los grupos indígenas o los grupos de menores recursos en nuestro país, o sea, estamos hablando de que hablan de que no tienen agua, de que no tienen servicios básicos, de que el acceso a la educación no es al 100%, de que la calidad de la educación no es la mejor. Hablamos de la salud. No hay salud, o sea, hay un servicio de salud, hay unos médicos espectaculares en el sector público. Yo siempre hago esa excepción. Esto no es un problema de los médicos, esto no es un problema de los servidores de la salud, esto es un problema de la administración, esto es un problema de corrupción en la administración. Entonces, el acceso a la salud también se ve limitado. Es decir, los problemas estructurales y de base van a tener otra vez que esperar para ser resueltos. Entonces, yo no sé ese círculo vicioso. Y si eso lo toma en cuenta también el Fondo Monetario, porque necesitamos dinero no solo para salir del paso, necesitamos dinero para resolver estos problemas de fondo y realmente provocar un crecimiento que ya venga más natural. Sí, lo que tú hablas es una realidad difícil de resolver en política económica. Tú tienes objetivos sociales que en nuestro país son de gran importancia y necesitamos de alguna manera sanar esas fracturas sociales a través de mejor educación, mejor salud, agua potable, sistemas de saneamiento, transporte público de calidad, trabajo, empleo. Todas estas cosas que necesitamos resolver requieren de recursos y requieren de una capacidad de administrar los recursos en el contexto de instituciones que sean transparentes, democráticas, creíbles, etc. El círculo virtuoso se produce cuando tienes recursos, que la gente piensa que se usan bien por un Estado y digamos, un servicio civil de calidad, necesidades sociales que están en el radar y que son atendidas de manera eficiente, y vigor en el crecimiento económico y en la generación de empleo. Ya vamos en el 5º año del ajuste. Los precios del petróleo empezaron a caer en el 2014. Ha sido un ajuste muy doloroso. Hemos hecho un ajuste que no es de la mejor calidad. La inversión pública se ha debido contraer a la mitad de lo que era en el tiempo de la bonanza. El gasto corriente todavía no se lo puede reducir con suficiencia. Los problemas subyacentes de nuestro presupuesto fiscal siguen con la misma perversidad que antes. Tenemos un sistema de seguridad social que necesita reparación y nos va a costar un montón de plata. O sea, a los mismos afiliados, hay que decirlo. A los afiliados les va a costar ajuste, a los nuevos, y al país le va a costar recursos. Por eso es cuando yo le escucho a mis amigos que dicen no impuestos, me parece que viven en Marte. Cuando uno piensa que vamos a necesitar un superávit primario del orden de 5 puntos del PIB para poder pagar la reforma de la seguridad social, para poder recapitalizarle al Banco Central, yo creo que están en una cosa que no es realista. Pero en fin, vamos a necesitar recursos para eso y vamos a necesitar un ambiente que te genere optimismo en inversión, la nacional y la internacional, para poder generar empleo otra vez. Entonces el círculo vicioso en el que estamos ahora, en el que no tenemos crecimiento, tenemos que seguir ajustando el fisco y no tenemos resueltas las necesidades sociales, es un círculo vicioso. Algún día tenemos que aprender a salir de él. Y mientras no lo hagamos, estamos pateando los problemas para adelante. Yo te garantizo que el Ecuador tarde o temprano va a tener que moverse a precios de combustibles que sean los precios internacionales, a un mercado de combustibles donde ya no hay el monopolio de la refinería estatal, a un mercado de combustibles en donde la calidad del combustible tenga menos polvo, menos metales y nos enfermemos menos. Algún rato vamos a tener que hacer eso. Claro, cuando se resuelvan los problemas estructurales y la gente no sienta eso como un golpe directo a sus bolsillos, es decir, más sacrificio a cambio de nada. Claro, y esos problemas tienen que resolverse con equidad social. Entonces, una de las cosas que pasó es que tratamos de eliminar los precios de los combustibles, pero no teníamos listo y preparado el sistema de compensación y de focalización.
y la gente dice, bueno, me están quitando una cosa y no tengo seguridad de qué viene después. Entonces, de todo esto hay que aprender, pero el aprender y el tratar de hacer las cosas bien no elimina el hecho de que tenemos unas barreras que tenemos que superar, que son objetivas. Con eso me voy a quedar. Y esas Seguro que barreras, lamentablemente las principales no son de tipo económico, son de tipo político. Así es. Así que allí es donde está nuestro principal problema. Los intereses políticos, súmele a eso un año electoral. Gracias, Augusto, por estar esta mañana con nosotros.